hermanos de ustedes y a los hermanos que nos escuchan por los medios de internet. Que el Señor los bendiga y gracias por sintonizar. Estamos muy agradecidos del Señor por la bendición que nos da de reunirnos libremente, de estudiar su palabra y de aprender de Él. Es tan hermoso. Cada semana recibimos algo nuevo. Cada semana el Señor nos educa, nos consuela, nos enseña de Él, y esa es una gran bendición. Así que vamos a empezar con una oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por esta mañana hermosa de vida que nos da, Señor, por las fuerzas, Señor, tu consuelo, tu abrigo, Señor, tu amparo, tu provisión. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor que pastorea tus ovejas, Señor. Tú nos conoces por nombre, Señor, nos hiciste, nos has creado a tu imagen, Señor. Gracias, Padre, por concedernos ser tus hijos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, Señor, que nos ayudan a ver a nuestro Señor Jesús tal y como Él es, Señor, y querer ser más como Él, Señor. Perdónanos, líbranos, Señor, de el pecado que nos asedia, como dice tu palabra, que nos despojemos de eso, Señor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Bendice este tiempo, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bien, la semana pasada, hermanas, veíamos uno de los componentes, el segundo componente de la mansedumbre. Le hemos dicho que la mansedumbre necesita 4 cosas. Una de ellas es la sumisión, la segunda es la humildad, la tercera es la habilidad de dejarse enseñar, de ser enseñable, y también tener la habilidad de enseñar de cierta manera que no ofenda, una manera sumisa y humilde. Obviamente está compuesto, esas 4 cosas componen la mansedumbre, y nos invita a analizarnos nosotros mismos y pensar, a medida que vamos avanzando en el estudio, qué tan mansas somos, ¿no? Qué tan sumisas al Señor. Vimos como Pablo, parte de la sumisión es rendirse a la voluntad de Dios. El Señor a veces permite pruebas en nuestra vida, tormentas, como le pasó a Pablo, y él se sometió al sufrimiento, porque ese sufrimiento lo mantenía enfocado en Dios y no en él, ¿verdad? Lo mantenía humilde, lo mantenía bajo un control, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo, porque de otra manera fuésemos personas arrogantes, personas autosuficientes, personas egoístas. Es la realidad, esa es nuestra naturaleza carnal. En cada aspecto de nuestras conversaciones, a veces de nuestra manera de ser, se ve rasgos de esa lucha, ¿verdad? Que todavía tenemos con la vieja mujer, el viejo hombre, ¿verdad? De que a veces queremos siempre ser la celebridad, la persona que se lleva toda la consideración, la atención, y batallamos con este fruto, esta característica del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, el someterse a Dios, someterse a los otros. No con eso decir que tenemos que minimizarnos en el sentido de hacernos inferiores. No, esa no es la idea. La idea es de siempre en los versículos de la sumisión que habla las Escrituras, dice como al Señor. Al Señor nos sometemos como honrándolo, obedeciéndolo, ¿verdad? Respetándolo, reconociéndolo. En un sentido, es muy importante la definición que nos da, es tener una visión clara de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Asimismo, cuando nos relacionamos con otros, ¿verdad? Dice que hay que dar honra, verlo a los demás en un sentido como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? No por hacernos sentir que no servimos, no es la idea, sino de que le damos una consideración especial a los demás.
La semana pasada nos enfocamos en la humildad. La primera semana en la sumisión, la segunda, la última fue la humildad, y vimos algunas características de la humildad. Para repasar rápidamente, vimos que ser humilde invita a uno a orar, a buscar el rostro de Dios y a convertirse de los malos caminos, ¿verdad? La humildad para los judíos se demostraba públicamente al rasgarse los vestidos, ¿verdad? Una actitud de tristeza, de reconocimiento de quiénes somos y quién es Dios, ¿verdad? También vimos que a veces en humildad, en ese buscar el rostro de Dios, muchas veces uno puede afligirse delante de Él, en el sentido de sacrificar ciertas cosas. A veces se sacrifica comida y gente ayuna buscando el rostro del Señor. A veces en oración se busca dependencia de Dios, ¿verdad? En su palabra se busca su voluntad. Esa es parte de someterse, va de la mano con la humildad. También vimos que el que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? El que se somete a la voluntad de Dios a su debido tiempo, Dios lo va a honrar, ¿verdad? Muchas veces me gusta como en esta semana precisamente el pastor dijo, ¿no? Que uno no debe de buscar que como quien dice, que vean que uno tiene la razón, en el sentido de que cuando viene al carácter de la persona, ¿verdad? Hay una palabra que en inglés, el character, ¿verdad? Viene a ser a la persona. Cuando alguien lo ofende a uno hablando mal, calumniando, uno no tiene que sentirse en la necesidad de estar explicando a toditos, yo soy así, yo soy buena, yo no tuve la culpa de eso, porque Dios solito se va a encargar de honrar cuando es una blasfemia, cuando es una calumnia, cuando se está lastimando y se me escapa la palabra, cuando es la integridad de la persona, esa es la palabra. En ese sentido es que Dios dice, Dios va a honrar y va a exaltar al que deja que Dios pelee por uno, ¿verdad? A veces cuando uno se mete en estar queriendo defender su integridad, corre el peligro de que se empiece en contienda y uno cae en el error del otro, que empieza a acusar al otro y a buscar las fallas del otro para uno subirse. Ahora, esto de la humildad y de la sumisión no tiene nada que ver, hermanas, con decir la verdad. A veces creemos que parte de ser sumisas o humildes es dejar pasar las cosas. Es decir, yo mejor no le digo nada porque no va a parecer como que estoy contradiciendo, como que no soy sumisa. Y no, estaba meditando como el Señor siempre decía la verdad, y de manera fuerte, muchas veces, especialmente a los que se creían religiosos, a los que pretendían ser elevados delante de Dios, los fariseos, ¿verdad? Directamente les decía hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Quién los enseñó a huir de Dios, de la verdad de Dios, ¿verdad? A veces cuando vemos al Señor volteando las mesas en el templo, limpiando, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿dónde está ahí la humildad, verdad? Pero porque se está mezclando en realidad de su santidad, lo que afloraba, ¿verdad? La perfección que su esencia de Dios es, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos dificultad, especialmente si nuestra personalidad es no confrontativa. A veces nos amparamos en la humildad y decir, ahí lo dejo. Y lo que hacemos es que se va creciendo un monstruo en realidad de problemas, porque ya cuando va a explotar, ya llega un punto que lo dejamos que va a explotar, porque desde un principio no pusimos, mira, esto es la verdad. Y la realidad en la actitud está la diferencia. Cuando uno prácticamente habla con alguien, de decirle yo veo esto que está mal en ti, no es para humillarlo, no es sino para
Y uno tiene que decirlo, mira, porque te quiero, ¿verdad? Porque me preocupa tu vida espiritual, o porque en realidad, si no me importara, te dejara que dar rienda suelta a lo que yo veo que está mal en tu vida. Pero porque te quiero, precisamente te voy a decir lo que Dios dice acerca de tu actitud, ¿verdad? No es lo que yo creo, sino te voy a decir lo que Dios cree de tu a lo mejor de tu punto de vista o de tu actitud, y llévaselo a Dios. No te pelees conmigo, ¿verdad? Llévaselo a Dios. Ahí te lo dejo. Esta vez te lo voy a decir, no vamos a volver a repetir el mismo asunto a menos que tú me pidas, pero siento mi responsabilidad decirte, y ahí lo vamos a dejar, porque si no es un repetirse de achaques, de constante, que mira, yo te digo, tú me dices, ¿no? Solamente esta vez te lo voy a decir con todo mi amor y con todo mi cariño, no para discutir. Si quieres, escúchalo, si no, no. Ahí está, esta es la verdad de Dios. Y ahí lo dejamos, ¿no? Ya no quiero topar el tema. Y por lo general, cuando la gente ve que uno no está queriendo imponer un punto, practícalo y verán. Cuando uno se pone como terco de que tienes que oírme, eso más ahuyenta a la gente. La gente más se retira y lo evitan ese tema, y por eso muchas veces uno se convierte no profeta en su propia tierra, porque está dale, y llega un punto en que la gente mejor lo evita. En cambio, cuando uno dice, mira, solamente esta es la única vez que te voy a decir, tómalo o déjalo, lo hace más interesante, porque es la última vez que te lo voy a decir, ¿verdad? Y uno tiene que ser verdadero en ese aspecto. Si uno les dice, es la última vez que te voy a decir esto, a menos, déjenlo abierta la puerta, a menos que tú me vengas y me preguntes, quisiera que me des la oportunidad de exponer. No, déjame hablar, después yo te voy a dejar hablar, y así evitamos, no confundimos esto de la humildad y la sumisión con decir la verdad y someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos indica, háblale a esta persona de este problema, de lo que tú ves en su vida que está mal, en su carácter, y uno evita. Y uno dice, no, mejor mándale a otra persona, que yo no quiero decirle a esa, porque no nos gusta confrontar con la verdad y con amor los problemas, sino que los dejamos que sigan y que se hagan más grandes. A veces Dios nos indica a través de cosas que vemos, discernimiento, háblale a esta persona del Señor, de mí, dice el Señor, evangelízalo. Y uno dice, igual, no somos sumisos ni somos humildes a la voluntad de Dios, porque no seguimos ese empujar del Espíritu cuando nos dice, dile, es importante. Dios nos usa muchas veces para abrir los ojos de un error que a veces no vemos. Nosotros no podemos, por eso David oraba, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque muchas veces no nos damos cuenta que hacemos malos hábitos, malos tratos con otra gente, ¿verdad? Yo siempre he notado que agarramos patrones de comportamiento con cierta gente. Por ejemplo, usted y yo no somos los mismos con nuestros padres, como somos con nuestros hijos, o como somos con nuestros abuelos, o con nuestros esposos, el supervisor, y casi siempre la familia tiene una queja contra nosotros, que somos más amables, más condescendientes con los de afuera que con los de adentro. ¿Por qué? Porque sí formamos patrones de comportamiento. No le hablamos a nuestro esposo como le hablaríamos a nuestro supervisor. Por muy mal que nos caiga el supervisor, siempre está uno más aguanta más, ¿verdad? Entonces, esos patrones a veces tenemos que romperlos, en el sentido de que dar la honra y dar el buen trato a nuestra propia familia como nos gustaría que nos lo den a nosotros, ¿verdad? Como a veces no contestamos de una manera apropiada, y en eso sí tiene que ver la humildad y la sumisión. Cuando uno no quiere imponerse siempre, no quiere ser la estrella del lugar, sino que concede a otros, que otros también, el criterio de otros, la opinión de otros es importante también, no solamente la de uno.
¿verdad? Y en ese sentido vamos a ahondar un poquito más en cuanto a lo que es dejarse enseñar. La semana pasada vimos también la actitud de Juan el Bautista en su humildad. Él decía, yo voy a bajar para que Él suba, ¿verdad? Yo voy a menguar es necesario que yo mengüe para que Él crezca, y esa debe de ser nuestra actitud. Si nosotros nos opacamos, lo dejamos al Señor que Él brille. Cuando nosotros le cedemos a Él, que su voluntad sea la que prevalezca y no la nuestra. Bien, vamos a abrir en el libro de Santiago. La base bíblica para la clase de hoy, Santiago capítulo 1. Santiago habla de la humildad bastante en sus últimos capítulos, pero en su primer capítulo, Santiago capítulo 1, en el versículo 21, nos da esta recomendación. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Ahí está el fruto del Espíritu, la mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con sumisión, recibid con humildad. Déjense enseñar, es la idea. Y ven qué es lo que impide que uno se deje enseñar. De acuerdo a este versículo, cuando uno, las inmundicias, ¿verdad? A veces las cosas del mundo, pecados y la abundancia de malicia. Eso me llama mucho la atención, porque como humanos caídos en la naturaleza pecaminosa, somos dados a juzgar y a ser muy maliciosos. A veces vemos a alguien dice algo y decimos, oh, lo está haciendo porque quiere decírmelo a mí, ¿verdad? Y a veces la persona ni siquiera está hablando en general, pero nos adelantamos, oh, mira, este hizo esto porque quiere lastimarme de esta manera, o porque se cree mucho, o estamos maliciando, estamos adelantándonos a las intenciones de esa persona. Y muchas veces las personas ni siquiera tenían esa intención. A veces malinterpretamos actitudes, comentarios, porque maliciamos. Y la malicia y las impurezas no nos dejan que nos dejemos enseñar, porque nos estamos adelantando a criticar al que enseña, ¿verdad? Y eso es peligroso. Cuando uno ve al que está enseñando o al que le está aconsejando con ojos maliciosos, no permite, no es un terreno fértil, porque se adelanta como diciendo, ¿y tú qué? Tú me vienes a decir eso y tú no te ves tu vida. Esa es una reacción con falta de mansedumbre, porque no nos dejamos enseñar, porque el instrumento que Dios usa muchas veces no es el mejor en nuestro concepto. No me recuerdo si les he comentado esta ilustración que siempre me causa hilaridad. Hace muchos años atrás, en una iglesia hispana que asistía, iba con mi familia inmediata y mi familia, mis hermanos y mis padres. Y a esta iglesia nos llegó una familia muy pobre, muy humilde, de visita a esa ocasión. Humilde en el aspecto exterior, ¿verdad? Se veían mal vestidos, se veía que no se habían bañado, que estaban sucios, y se sentaron justo enfrente de mi hermano y mío. Pero a esta familia lo siguió una mosca inmensa que venía pegada en la cabeza de la mamá, que tenía el pelo largo. Por eso se veía como que y se estaba pasando la mosca de uno al otro. Al de la mamá se iba al esposo, del esposo a los hijos, ¿no? Y estaban enfrente de nosotros, la predicación estaba ahí y nosotros nomás viendo, ¿verdad? Después me comentó mi hermano lo que le estaba pasando por la mente a él. Él dice que él estaba pensando, esta gente, ¿verdad? Ni para venir a la iglesia se baña.
¿verdad? ¿Por qué? O sea, se distrajo completamente de la predicación y empezó a criticar, a maliciar, porque uno no sabe las circunstancias de que puede pasar a una persona. A veces se nos daña el heater del agua, ¿verdad? Y no hay agua en la casa. A veces uno no puede pagar la luz o no puede pagar el agua y no tiene circunstancias que a todos nos pueden pasar, ¿verdad? Y a veces, gloria a Dios que fueron a la iglesia aún así, ¿verdad? Porque cualquiera pudo haber dicho, yo no voy, me van a criticar, ¿verdad? Que bien podría ser cierto, ¿verdad? Pero fueron. Bueno, la historia no se acaba ahí. En eso que él estaba pensando eso, esa moscota viene y se le pega a él aquí. Y él dice que trataba de sacársela por todas maneras y no se le fue. Entonces hasta que la golpeó y la tumbó. Y dice que él en ese momento reconoció delante de Dios, dijo, Señor, perdóname. Dice, usaste a la mosca para enseñarme humildad, porque yo estaba criticando que ellos no se habían bañado y la mosca vino hacia mí que sí me había bañado y no me dejaba ir. Dice, y rápido me dio tanto gusto cuando él me compartió eso, porque cuando nos dejamos enseñar a un insecto inferior a nosotros mismos, puede darnos una lección tan grande, como en este caso le enseñó humildad, de no ser malicioso, no criticar y dejarse enseñar por Dios. Dios va a usar diferentes circunstancias y aquí Santiago nos está diciendo, desecha la malicia, la inmundicia y recibe la palabra, que es la que te va a dar, recibe la palabra con mansedumbre, con sumisión, con humildad, ¿verdad? Ese debe de ser nuestra actitud. Vamos a ver en el libro de los Hechos la historia bíblica de un personaje muy especial que no se habla mucho de él en las escrituras, unos cuantos versículos. En el capítulo 18 de Hechos se nos habla de Pablo conociendo a una pareja de judíos cristianos que vivían en Italia y se encontraron, miren en el versículo 1 del capítulo 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Miren, aquí Pablo se hace amigo de esta pareja porque eran colegas en el mismo negocio. Hacían, acuérdense, tiendas como telas, ¿verdad? Para poder hacer para los judíos esas tiendas, ¿verdad? Son como nosotros usamos tiendas de campaña, ¿verdad? Para ellos eran casas, ¿no? O sea, ellos hacían eso y así se conocieron. Ahora, Pablo se va a Corinto y ahí conoce a ellos, pero miren en el versículo 18 en adelante, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, se va a otro lugar, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho votos. Siguen juntos. Priscila y Aquila se están beneficiando del conocimiento de Pablo, de la amistad que tienen, del negocio que tienen juntos. Y es importante entender esto, que están aprendiendo del apóstol muchas cosas del Señor. ¿Por qué? Los vamos a ver en acción más adelante. Miren entonces, se separa Pablo de Aquila y Priscila. En el versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Se va Pablo y se despide de Priscila y Aquila. En eso, saltémonos al versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. En él nos vamos a enfocar. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Ven cómo lo describe
Lucas escribe el libro de Hechos, lo describe como un personaje poderoso en conocimiento de la palabra de Dios, pero del Antiguo Testamento y algo del Señor. Lo describe como una persona elocuente, alguien que se puede desenvolver en el arte de la comunicación y la enseñanza. Era un buen elemento. Versículo 25 dice: Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Sí sabía de las Escrituras y había entendido que Jesús era el Mesías, pero le faltaba más conocimiento. Aunque era fervoroso y era diligente y era poderoso y elocuente, se dan cuenta, Priscila y Aquila lo escuchan y se dan cuenta que hay una deficiencia en su conocimiento. Miren, eso nos lo dice en el versículo 26. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, aquí vemos una actitud mansa de parte de Apolos. Siendo un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, acepta la enseñanza de Priscila y Aquila. Es muy importante que la palabra pone a los dos, porque aún en nuestra época, esto, hermano, fue hace 2000 años atrás, y en nuestra época muchos varones no les gusta que una mujer les enseñe, ¿verdad? Miren el ejemplo que da Apolos. Apolos, siendo un varón conocedor de las Escrituras, elocuente y poderoso, Priscila y Aquila, su esposo, lo llevan aparte y le explican más en detalle la palabra, el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Le amplían el conocimiento. Y Apolo no se puso: no me hables tú, mujer, yo no quiero escuchar de ti, yo sé mucho, hazte para allá. No, él, obviamente estos hermanos tuvieron prudencia, lo pusieron aparte, ¿verdad? Le empezaron a explicar, me los imagino, le han de haber dicho admirado, felicitado, ¿verdad? Animado, porque aquí dice que los hermanos lo animaron, ¿verdad? No lo criticaron, al contrario, le enseñaron, ¿verdad? Pero vemos la actitud de él, que siendo una persona, el libro de los Corintios nos dice, o a los Corintios que Pablo escribe, nos dice que la gente hizo a Apolos, lo puso al nivel de Pablo, de Pedro, porque dice que habían divisiones y contiendas en la iglesia. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros decían, por contrapuntear, yo soy de Cristo. O sea que Apolos llegó a estar en una posición de bastante admiración y respeto, tanto como los apóstoles, ¿verdad? Pero no lo vemos como una actitud de resistencia a ser enseñado, a aprender cosas nuevas, a recibir enseñanza del Señor que viene a través de hermanos, ¿verdad? Él no dijo: no, yo ya sé mucho, yo estoy para enseñar aquí, no estoy para que me enseñen. No, con mansedumbre recibió la palabra del Señor. Ahora, muchas veces la gente dice: yo me dejo enseñar dependiendo del maestro. Gente que dice: si el maestro es de esta categoría, tiene este título, a ese yo me someto, a ese yo recibo, de esa persona yo sí recibo. Pero si es un maestro que no se ve, o sea, a veces tenemos nuestra categoría para hacer de quién recibimos y de quién no. Pero esta otra porción de las Escrituras nos va a enseñar, como les comentaba con lo del insecto, que muchas veces Dios va a usar aún a personas que en nuestro concepto no tengan
tal vez el título que nosotros desearíamos. Pero miren en el libro de Números, capítulo 22, esa historia es muy conocida porque fue un milagro, fue algo fuera de lo común, lo natural, y es la historia de Balaam y su asna, un burro, ¿verdad? Le habla al profeta, ¿verdad? ¿Sí han oído esa historia, verdad? El burro le habla, Dios le abre la habilidad, le da la habilidad al asna de hablar, y dice que habló como un hombre y lo reprende, le reclama al profeta: ¿por qué me estás pegando? ¿Verdad? La historia dice que el profeta iba a maldecir a Israel por ganancia deshonesta. En el Nuevo Testamento se define el pecado de Balaam como la ambición al dinero. No importa qué hacer con tal de que ganar, la ganancia deshonesta le llaman en el Nuevo Testamento, una ganancia deshonesta. Y él iba camino allá y Dios lo está impidiendo, lo está confrontando, y pone un ángel que el profeta no podía ver, un ángel con una espada, ¿verdad? Ya estaba listo para matar a Balaam, pero el asna se frenaba, porque el asna sí veía al ángel que estaba esperando para matar a Balaam, a este profeta desviado. Y entonces el asna se detenía y Balaam se enojaba y le empezaba a pegar: avanza, y no avanzaba. En eso avanzó poquito, pero llegaron a un lugar donde estaba viña de un lado y viña del otro. Entonces el asna no avanzaba y se chocaba de un lado y de otro, y le apretaba las piernas a Balaam y Balaam más se enoja y agarra un palo y le empieza a golpear, ¿verdad? Y ahí Dios le deja hablar al asna, le reclama al profeta y le abre el entendimiento a los ojos a Balaam, y puede ver al ángel a la muerte que se le avecinaba, y vio como el asna le estaba previniendo esto. Pero lo interesante es que en el coraje de Balaam, ¿verdad? Yo pienso que si nos habla un animal, uno sale corriendo o se asusta, ¿verdad? Pero Balaam estaba tan enojado que no hace referencia, como que se impactó, tomó como una discusión, quería él imponerse, ¿verdad? Y no se dejaba enseñar por Dios, no se dejaba corregir por Dios, no dejaba escuchar la palabra de Dios. Dios ya le había dicho: bendice a mi pueblo, bendice a mi pueblo, y él iba en contra. A veces, cuando estamos yendo en contra de la voluntad del Señor, Él va a usar medios, circunstancias, personas, hasta animales, ¿verdad? ¿Cuánto uno a veces aprende de los animalitos que Dios le da, ¿verdad? Esa gratitud que ellos tienen, ¿verdad? Especialmente si tienen perritos, siempre hay la pugna entre perros y gatos, ¿verdad? De que el perro es agradecido y el gato se siente merecedor, ¿verdad? No son muy mansos los gatos, ¿verdad? Se sienten como merecedores de todo, pero los perritos no. Se alegran, se contentan, son gratos con sus dueños y enseñan mucho. El Señor nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Dios usa diferentes instrumentos, ¿verdad? Para hablarnos, para enseñarnos, y estimula que tengamos esta mansedumbre que tanto el Señor nos mostró en su vida. Bien, quería leerles de este libro del hermano Max Lucado. Dice: enfrente a sus gigantes. Hay algo interesante que leí para poder entender un poquito más la mansedumbre, o la humildad o sumisión, como querramos verla. No sé cuántas de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un avión. Cuando uno está a una altura alta, se tapan los oídos, ¿verdad? Se tapan los oídos, y si uno va caminando, escalando una montaña, y la gente se queda abajo y uno está ya cerca de la cima, esas personas que
ya uno no las identifica. Sabe que hay personas, pero no les ve la cara, no sabe quién es quién por lo alto. Esto nos explica el hermano que es lo que pasa cuando una persona se eleva a sentirse superior que otros. Se tapan los oídos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los consejos y las amonestaciones que vienen de Dios, porque está muy alto la persona, no da lugar, no hay, es algo natural que pasa cuando uno está en elevación, se tapan los oídos, no se deja enseñar, ¿verdad? Y deja de ver a las personas como personas, no ve las necesidades de las personas, no ve las alegrías de esas personas, porque todo el enfoque está en sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando uno está en la altivez, en la altura. Y usa la historia de David. David llegó a un punto en su vida cuando era humilde, venció al gigante. Se lo encuentra él agachado, buscando piedras, humillándose. Toda la gente estaba parada, los soldados, sus hermanos, pero él estaba arrodillado buscando las piedritas para tumbar al gigante. Pasan los años y él se convierte en el rey, está en lo más exitoso de su vida, lo más famoso, era adorado prácticamente porque era un excelente guerrero, un músico, un cantante, un compositor, era guapo, tenía todo lo que humanamente un hombre puede querer, fama, riqueza, mujeres, tenía todo. Y sube, en lugar de ser humilde y agradecido con Dios, él se enorgullece y empieza a manda a su ejército a la guerra y él se queda en ociosidad, paseándose en la terraza y ve a Betsabé bañándose. Y el hermano indica que cuando uno está en altivez, manda mucho. Dice que en esos capítulos de su historia se menciona mucho, envió David a llamar a Betsabé, envió David al esposo de ella a la guerra, envió, como pura orden. Cuando uno está en esa posición de soberbia, solamente van a salir indicaciones y mandatos y requerimientos de otros para complacerlo a uno. Envía a hacer esto, envía a hacer el otro, haz esto, haz el otro. No busca uno complacer a los demás, sino que lo complazca, ¿verdad? Y algo que me gustó de la idea cuando viene cómo combatir, dice, cuando uno permanece demasiado tiempo en las alturas, sus oídos se embotan y su vista se enturbia, ¿verdad? La historia de David y Betsabé es más de poder y de deseo. No es de sumisión y de humildad, sino de quién tiene la preeminencia, quién manda aquí, quién soy yo, qué importancia me dan a mí. Ser humilde no significa que se minimice. Eso es lo importante que quisiera enfatizar, porque nos cuesta entender la sumisión, porque siempre la relacionamos con minimizarnos, hacernos de menos, que como que no importamos, y esa no es la idea. Pero sí, y dice humildad, no significa que se minimice, pero sí que piense menos en sí mismo, ¿verdad? No que se haga de menos, sino que piense menos en usted, ¿verdad? Que en esta situación, ¿verdad? ¿Por qué me molesta? ¿Porque me ofenden a mí o porque en verdad la situación está mal? ¿Verdad? A veces nos queremos imponer, como hacía David, se estaba imponiendo a sus deseos, a su poder, más que al deseo y al poder de Dios, ¿verdad? Practique la humildad, dice, que no significa que se minimice, pero sí que piense menos en sí mismo. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, ¿verdad? Sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe
que Dios le haya dado. Qué bonito, ¿verdad? Romanos 12:3. Ninguno tenga un concepto más alto. La fe nos va a hacer tener una visión correcta de quién es Dios y de quién somos nosotros. Todos fallamos, ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso dice, puestos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. El Señor es el único perfecto y todos tenemos que vernos desde esa manera. Todos fallamos, necesitamos más del Señor cada día, ser como Él. Dice, tal como salimos del vientre de nuestra madre, así nos iremos. Desnudo como vinimos al mundo y sin llevarnos fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué a veces nos enorgullecemos? Porque nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que tenemos materialmente, intelectualmente, en lo que hemos logrado. Supuestamente sentimos como que somos nosotros los que hemos logrado eso, pero en realidad son las misericordias de Dios, ¿verdad? Pero esas cosas son las que nos causan que nos enorgullezcamos, ¿verdad? Por eso dice al principio, como leíamos, ¿no?, que hay que desechar las impurezas, en el sentido de que muchas veces lo bueno que Dios nos ha dado, nosotros lo tornamos a mal porque nos son causales para sentirnos superiores a otros, ¿verdad? Mi casa es más bonita que la de esta, mi ropa es más fina que la de acá, mi educación es superior, siempre hay competencia, ¿verdad? Y eso es un síntoma de arrogancia, un síntoma de orgullo, y Dios quiere que recapacitemos que así como entramos al mundo, así vamos a salir. No son las cosas los que nos hacen diferente, es lo que Dios cambia en nuestro corazón. Dios es el que nos hace la diferencia. Él es el que nos da un estatus especial por Cristo Jesús, hijos de Dios. A los que recibieron, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Así que es un enfoque diferente, ¿verdad? Resístase a ocupar el lugar de la celebridad. Lucas 14:10 dice, más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Porque ¿qué pasa si uno va y se sienta adelante y llega alguien más importante a la fiesta? El invitado, el que nos invitó, va a decir, te puedes ir a sentar atrás, que este puesto es vergonzoso, ¿verdad? Siempre buscar un puesto de menos prominencia, de menos celebridad, dejar que el Señor le dé la honra. Así que relacionemos, hermanas y hermanos, ¿qué tanto nos dejamos enseñar? Tenemos mansedumbre para aceptar la palabra de Dios, aceptar sus consejos a través de nuestros hermanos, a través de la vida en sí, las circunstancias, aún hasta de los animales, ¿verdad? Que lo que el Señor hace, desde la pequeña mosca a una hormiga, que a veces nos enseña los peligros de meterse a áreas donde uno no debe, en cosas sencillitas, ¿verdad? A veces Dios le está indicando a uno, no te metas en esta relación, o no te metas en este negocio, ¿verdad? Y de repente uno se para en un lugar y empieza a ser picoteado, se da cuenta de lo que pasa cuando uno se mete en un lugar, cosas sencillas que Dios está usando para decir, mira, si te duele pisar en el lugar equivocado, ten cuidado, ¿verdad? Pero a veces no estamos sensibles porque no tenemos mansedumbre. Nos creemos saberlo todo, nos creemos orgullosos en nuestro estado espiritual, y Dios, dice la palabra en el libro de Santiago, resiste al soberbio y da gracia al humilde, ¿verdad? Da mucha gracia, ¿verdad? Da muchos regalos. ¿Han notado ustedes, hermanos, que la gente humilde recibe bendiciones en dones, talentos, ¿verdad? Habilidades, porque Dios conoce el corazón, y al orgulloso por lo general no le da mucho. ¿Por qué? Porque sabe que si le da demasiado se va a ser una persona mucho más arrogante, que no se deja enseñar, ¿verdad? Dios mantiene siempre un balance, ¿verdad? Entonces
el corazón de Dios, que no pongamos resistencia, que no seamos soberbios. El Señor va a resistir al soberbio, y esa palabra resistir es la palabra como estar en guerra. Nosotros no queremos estar en guerra con Dios. La idea es de un guerrero que se para enfrente, listo para atacar. No queremos estar así enfrente de Dios, que nos esté resistiendo, ¿verdad? La otra palabra, ven que dice que da honra al humilde, ¿verdad? Reconoce, ¿verdad? Lo bendice. Lo contrario sería recibir deshonra de parte de Dios. Recibir la palabra sería como ser castigado en un sentido, o ser, cuando uno desobedece, uno es ser reprendido. Esa es la palabra, que Dios nos va a reprender tarde o temprano. El Señor nada se le escapa, tarde o temprano va a lidiar con nuestra actitud, y es duro cuando Dios nos habla directo al corazón, ¿verdad? De una manera fuerte. Así que queremos ser sumisos, queremos ser humildes y tener mansedumbre a la voz de Dios. Esa es nuestra oración y meta, ¿verdad? A diario, estar abiertos, estar susceptibles a la voz de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te rogamos, Padre, que tú seas reinando en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, que nos libres de actitudes arrogantes, nos libres, Señor, de actitudes de soberbia, Padre. Ayúdanos a ser susceptibles, ser enseñables de diferentes maneras, Señor. Tú usas a veces a los niños, en la boca de los niños has perfeccionado la alabanza, y ellos nos enseñan, Señor, a ser sumisos, a ser tiernos, inocentes. De los animalitos, Señor, a veces todo lo usa, Señor, la naturaleza. Dice tu palabra que los cielos un día emite palabra otro día y declara sabiduría. Tu grandeza, la creación nos enseña de ti. Tu palabra, Señor, perfecta, que quebranta el espíritu, que quebranta los tuétanos, Señor, es una espada de doble filo, Señor, que corrige. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que endereza nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y no apoyarnos en nosotros mismos, Señor, para que tú endereces nuestros caminos, Señor. Corrige, Señor, quita nuestros malos hábitos, Padre, esas ademanes de grandeza, de vanidad, de arrogancia, Señor. Todo eso, Señor, destruye nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser más amables con nuestros seres queridos, más tiernos. Señor, corrige nuestra manera de hablar, corrige, Señor, nuestra manera de ser, Señor. Ayúdanos a ser enseñables, Padre. Llénanos de tu mansedumbre, llénanos de tu amor, danos de tu gracia, Padre. Todo eso te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.